¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Detrás de tu Voto. Hoy tenemos una emisión especial, estamos transmitiendo desde el Instituto Electoral del Estado de México. Estamos en una edición muy especial. Lo invito a que nos acompañe la siguiente media hora. Comenzamos. El Instituto Electoral del Estado de México presenta Detrás de tu Voto. Bueno, le damos de nueva cuenta la bienvenida a esta emisión de Detrás de tu Voto y estamos transmitiendo desde las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México aquí en Toluca, desde el Centro de Producción Audiovisual del IEM, y como le comentaba hace unos segundos, hoy tenemos una emisión muy especial. Tendremos un destacado invitado, especialista en procesos electorales en Latinoamérica, y para esto nos vamos a enlazar hasta Buenos Aires, Argentina, donde vamos a hablar con nuestro invitado. Antes, permítame compartir nuestras vías de contacto para que pueda tener comunicación con nosotros. Le invito también a que nos pueda llamar por teléfono al 800-712-4336, también a que revise, a que consulte las páginas oficiales de Facebook del Instituto Electoral, con la cuenta IEM oficial, en Twitter @_MX y en Instagram igual IEM_MX. Estas son las vías de comunicación que tenemos con el Instituto Electoral del Estado de México, y como lo informaba, hoy tenemos un invitado. Él es Jesús Delgado Valeri, él es director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral, es un especialista en los procesos electorales en Latinoamérica, y es un gusto y es un honor tenerlo aquí en Detrás de tu Voto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. ¿Cómo estás, Israel? Un gusto y gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de la importancia de la observación electoral en los procesos electorales aquí en México y en Latinoamérica. Y bueno, yo quisiera saber, pues, ¿cuál es la importancia, Jesús, que tienen la observación electoral en estos tiempos aquí en Latinoamérica y en México? Bueno, la observación electoral es una herramienta muy importante y muy útil para los procesos electorales de hoy en día, ¿no? Nace como un instrumento que de alguna manera busca acompañar y legitimar procesos electorales complejos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y hoy en día, bueno, ya ha pasado de un instrumento meramente legitimador a convertirse ya en un instrumento con una rigurosidad metodológica importante, de manera de que nos permita a nosotros como observadores electorales recoger las principales incidencias en todas las fases del ciclo electoral, de manera de dar recomendaciones a los organismos electorales en aras de la mejora de los procesos comiciales. Bien, ¿en qué consiste la observación electoral? Danos un panorama muy completo, muy sencillo de qué es la observación electoral. Fíjate, hoy en día ya existen varias categorías, ¿no? Existe la observación electoral, el acompañamiento electoral. Seguramente a lo largo de la entrevista lo vamos a ver más a profundidad, ¿no? Pero la observación electoral como tal lo que prevé son una serie de instrumentos sistemáticos y con una metodología rigurosa y estandarizada que le permita a un grupo de individuos que sean ya sea de organizaciones de la sociedad civil, como en el caso de Transparencia Electoral, o organizaciones regionales como la OEA, la Unión Europea, recoger en cada fase del ciclo electoral, a cada fase me refiero con el empadronamiento, la inscripción de candidaturas, el proceso electoral como tal, el anuncio de los ganadores, pues que le permita a estas agrupaciones recoger de qué manera se da o de acuerdo en comparación con las leyes, cómo se dan estas fases, para que al final se haga un informe en el que se brinden recomendaciones sobre cómo mejorar estas fases de manera de que aumente la participación ciudadana, de que mejore la representación y de que haya sin duda alguna una mejor relación entre el ciudadano y las autoridades. Bien,
¿A partir de qué momento ustedes empiezan la observación electoral? ¿En qué etapas del proceso de los comicios ustedes empiezan ya en una tarea ya sistemática a observar cuál es el desarrollo de los comicios? Es decir, el día de la jornada electoral, ¿cuántas semanas o cuántos meses antes empiezan la observación? En el caso de transparencia electoral, nosotros hacemos una observación que tiene que ver más con la jornada electoral, es decir, con estar los días previos al proceso, a la jornada electoral, reunirnos con las autoridades electorales, con los actores políticos que van a participar en el proceso electoral, y luego el día de la elección lo que hacemos es un recorrido por los centros de votación, los colegios de votación, las casillas, como se las conoce en México, y hacemos un recorrido usando formularios, en este caso inspirados en las metodologías de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, de manera de recoger las principales incidencias. ¿Cuáles son las principales incidencias? A qué hora se abrió la mesa, llegaron todas las autoridades de mesa, estaban todos los materiales necesarios para que los ciudadanos ejerzan el sufragio, asistieron los personeros o los personeros partidarios, se los conoce en Perú, en Argentina como los apoderados, pero es decir, los representantes de los partidos políticos tuvieron presencia en las casillas, hicieron valer los derechos de su partido en el escrutinio de mesa, etc. Nosotros nos abocamos a la jornada electoral. Ahora bien, hay otras organizaciones que tienen una mayor capacidad logística, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea, que hacen una observación desde la fase previa a la jornada, es decir, desde que se convoca el proceso electoral. Y esta es una observación mucho más rigurosa, más completa, porque permite estudiar casos como por ejemplo inhabilitaciones políticas, ilegalizaciones a partidos políticos, algún derecho que se le haya violado a algún candidato o a algún elector, que se le haya impedido su participación en el proceso electoral, además de un estudio de la legislación, por ejemplo, con respecto al tema género, inclusión, afrodescendientes, aborígenes. Es un trabajo mucho más completo, con el objetivo final, Israel, simplemente de proponer nuevas medidas para mejorar la representación en los órganos de elección popular. Oye, tú que has participado en varias de esas tareas de observación electoral, ya la gente y los propios funcionarios electorales, los propios actores políticos, ¿se han familiarizado con esta tarea? Es decir, ya no los ven como raro cuando llegan ustedes a la casilla a observar, a tomar apuntes de lo que está aconteciendo de la jornada electoral. ¿Ya se normalizó esta práctica? Mira, todo va a depender del país del que estemos hablando e incluso de las autoridades de mesa de las que estemos hablando, ¿no? En el mismo país. México es un país muy receptivo con el tema de observación electoral. Afortunadamente, tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos subnacionales electorales, la verdad que tienen un trabajo muy importante en materia de observación, no solo durante la jornada electoral, sino incluso en los procesos internos del organismo electoral. Para nosotros México es un ejemplo en materia electoral, en materia de administración y logística electoral, pero luego tienes países donde ni siquiera tienen legislación sobre observación electoral. Entonces, en esos casos, sí hay como una mirada un poco extraña a unas personas extranjeras que se están acercando y que muchos pueden ver con recelo, ¿no? De que se estén inmiscuyendo en los procesos políticos nacionales, cuando realmente lo que nosotros buscamos es más bien recoger las incidencias que se puedan dar para justamente mejorar la participación política. Entonces va a depender mucho del país en el que estemos haciendo el trabajo. Bien, ¿qué avances has visto desde que empezó esta práctica a la fecha? ¿Qué tanto ha mejorado los sistemas electorales gracias a la observación electoral? Mira, muchísimo. Es una mejora que incluso está medida. Hay varios documentos que se han publicado. Hay un documento que salió hace 2 años de una experta electoral de Estados Unidos que se llama Pippa Norris y que recoge en qué medida los organismos electorales nacionales de América Latina han recogido las recomendaciones de la OEA en materia de observación electoral.
Y es increíble porque hasta un 40% de las recomendaciones de la OEA han sido recogidas, han sido implementadas en procesos que se dieron después de esta observación. Y sobre todo los que tienen que ver con legislación para garantizar la participación de pueblos indígenas, para garantizar una representación paritaria en materia de género. Así que no hay duda de que la observación electoral es una herramienta que ha brindado muchas mejoras en materia de accesibilidad, por ejemplo. Es un tema que llama mucho la atención porque hay países que no tienen avances en esta materia, ¿no? Donde todavía los electores se ven impedidos a votar porque tienen que ir a una casilla donde hay que subir escaleras, donde no hay espacio para personas con movilidad limitada. Y son muy importantes los avances que se han dado en esta materia a partir de las recomendaciones de los informes de la OEA. Así que yo creo que es fundamental que se siga apoyando esta tarea desde los organismos electorales para justamente seguir mejorando la participación y ampliando la participación. Bien, pues vamos a hacer un pequeño corte para seguir platicando con Jesús. Regresamos en unos segundos más. En el Instituto Electoral del Estado de México estamos comprometidos con la democracia. Por eso, continuamos impulsando posgrados en materia electoral. Estamos a la vanguardia en certificaciones de calidad. Difundimos información relevante en redes sociales y página electrónica. Realizamos concursos y actividades para incentivar la participación ciudadana. Actualizamos nuestros procesos, capacitando al personal electoral para ser incluyentes. Por todo ello, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Kangum electoral azibonro daki kanyanyatro haga kagi tapu giriti jika información hasori nyanra nie kao derecho arco nie hagi tapu nge corasori hiji kao saimex o kasaicoem ka unidad o transparencia no hagi tapu hesori chotru ka www.iem.org.mx kao portal o transparencia nie haga ka transparencia procreativa. La Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de México, durante su primera sesión ordinaria, aprobó el Plan de Trabajo 2020, para el que se propusieron 7 líneas de acción y 12 actividades. Esto ante la consejera electoral y presidenta de la comisión, Sandra López Bringas, las consejeras electorales María Guadalupe González Jordán y Daniela Durán Ceja, las y los representantes de los partidos políticos, así como de la Secretaría Técnica a cargo de la titular de la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia, Rocío de Los Ángeles Álvarez Montero. Para impulsar una cultura de protección de datos personales entre las y los mexiquenses, el Instituto Electoral del Estado de México, a través de los derechos ARCO que se definen como acceso, rectificación, cancelación y oposición, garantiza a la ciudadanía la protección y tratamiento de los datos personales que se encuentran en su poder. Para ello, existen 3 procedimientos para realizar una solicitud, ya sea a través de un escrito libre o de manera verbal ante la Unidad de Transparencia del IEM, la cual cuenta con un comité de transparencia máxima autoridad en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, o también vía electrónica en la página del SARCOEM. El Instituto Electoral del Estado de México, a través de la Guía Básica para el Fortalecimiento de las Capacidades de Organización Ciudadana y la Participación Activa, busca orientar a todas aquellas personas que estén interesadas en constituir una organización de la sociedad civil. Para ello, en la guía se sugieren 7 pasos a seguir, como son: ubicar la causa social con la que se identificará el grupo, decidir el nombre correcto para la organización, redactar la misión, visión, objetivos y estrategias, elegir quién los representará, tramitar el acta constitutiva, realizar el registro correspondiente y obtener la clave única de inscripción.
El viernes 21 de febrero vence el plazo para que las y los investigadores, académicos y personas interesadas postulen sus artículos, ensayos de investigación, así como reseñas de libros en materia electoral y cultura político-democrática para el número 63 de la revista Apuntes Electorales del Instituto Electoral del Estado de México. Los trabajos se pueden enviar en formato digital a través del gestor electrónico Open Journal System, que se ubica en la dirección http://aelectorales.ieem.org.mx. Gramuti electoral jaranini shemi monda zaeno kañaki fuero yakemi pagastugra de jaranjoy ne dabadi la se política ne yañepira arco en jabu yatutsira gemira hoy pagatsamo jamura zaimex nera zarcoem andar jamura musira pefishaño era gemira shefi trantigira hoy www.y.org.mx karajmi menira tokira badira tsa. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos, debemos estar abiertos y responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: ¡Pregúntame! 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México. ¡Pregúntame! Bueno, estamos de vuelta. Les reitero, nuestras vías de comunicación. La página del Instituto Electoral del Estado de México es www.iem.org.mx y el teléfono para que tenga comunicación con nosotros es el 800-712-4336, además de las cuentas oficiales del Instituto Electoral en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, vamos a regresar a la plática con Jesús. Nos hablaba sobre la importancia de la observación electoral en los procesos electorales, y a mí me gustaría saber, ustedes, ¿qué tanto personal ustedes llevan a un proceso electoral a verificar, a checar a las casillas? ¿Qué es lo recomendable para ustedes? ¿Y cómo eligen ustedes las sedes pues para la observación electoral? Bueno, la cantidad de personas que conforman la misión va a depender también de qué elección estemos hablando, ¿no? Pero nosotros acostumbramos a tener misiones de aproximadamente 20-25 observadores. Por ejemplo, en el proceso electoral del pasado 26 de enero, para las elecciones de Perú, del Congreso, tuvimos una comitiva de 25 observadores que participaron en toda la agenda electoral, en este caso del Jurado Nacional Electoral, y que nos acompañaron por los distintos centros de votación de Lima para acompañar el proceso electoral y recoger las principales incidencias. Va a depender también de qué tan compleja pueda ser la elección, de qué tan conflictiva puede ser, de cuál es el instrumento de votación, pero digamos que más o menos va variando en el caso de transparencia electoral entre 20 y 30 personas por cada una de las naciones. ¿Y cómo es que eligen las sedes o las casillas que tienen que visitar? ¿Hacen primero un estudio, un diagnóstico de cada uno de las regiones? Sí, normalmente nosotros nos quedamos en la capital del país al que vamos a observar. Tenemos siempre una muy buena relación con el organismo electoral. Normalmente los organismos electorales también hacen de alguna manera una agenda para los observadores, ¿no? En la que les recomiendan ciertas casillas o ciertos centros de votación para visitar. En nuestro caso, nosotros tomamos esas recomendaciones, pero además ampliamos el radio de manera de, estar en centros de votación que quizá no están preparados para una visita, porque la idea es justamente ver cómo suceden las elecciones de manera cotidiana, ¿no? A veces pasa, no digo que en todos los casos, pero a veces pasa
que algunos organismos electorales preparan ciertos centros como para mostrar que funciona bien la elección, y por lo tanto es un trabajo de los observadores electorales tener alguna muestra de casillas en las que no esté presente quizás el organismo nacional electoral, de manera de tener una muestra más real de cómo se dan las elecciones. Eso fue lo que hicimos, por ejemplo, en México, donde no solo nos quedamos en Ciudad de México en 2018, sino que incluso visitamos algunas casillas al interior, y bueno, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora y que nos permitió ver de qué manera se daban los procesos electorales más allá de las fronteras de la Ciudad de México. Eso es interesante, y a eso iba. Porque entiendo que no es lo mismo un centro de votación en una ciudad grande, en un centro urbano, que en una comunidad rural, ¿no? Las condiciones de la jornada electoral son completamente distintas, ¿no? Claro, así es, y justamente por eso te decía y te hacía la diferencia entre una observación electoral sistemática, como quizá pueda ser la OEA, que tiene los recursos, la capacidad, el recurso humano también para estar 2 meses antes en una elección, recoger de qué manera se dan los comicios al interior del país, y bueno, una observación más medida o más específica como la que hace Transparencia Electoral, que evidentemente no cuenta con los recursos que cuenta la OEA, pero que hace el esfuerzo de estar durante la jornada electoral y los días previos, tanto en la capital como en los lugares cercanos, para ver de qué manera se desarrolla. Pero sin duda alguna no vale de nada observar la elección en los centros urbanos más desarrollados si no damos cuenta también de cómo se desarrollan los comicios en aquellos lugares donde hay obstáculos para que las personas participen, donde hay demasiadas distancias entre las residencias de los electores y el centro de votación, donde hay limitaciones a nivel de accesibilidad. Entonces allí es donde realmente se tiene que hacer el trabajo para mejorar las condiciones en las que los electores asisten a las urnas. Bien. Oye, tú que has estado en distintos países, ¿qué diferencias ves en los procesos electorales en Latinoamérica y qué similitudes también existen? ¿En qué se puede mejorar? ¿Cuál es el área de oportunidad que tienen los propios organismos electorales para mejorar y hacer más confiables también los procesos electorales? Bueno, yo creo que en América Latina en general los procesos electorales son relativamente confiables. Los ciudadanos confían en los organismos electorales, incluso en algunos países los organismos electorales tienen más credibilidad que otras instituciones del Estado, ¿no? Hay organismos electorales muy grandes, muy robustos, como por ejemplo el INE. Hay otros que le falta un poco de apoyo por parte del Estado, y la verdad que trabajan con bastantes limitaciones, pero en general, salvo algunas excepciones como Venezuela, Cuba, Nicaragua, tenemos procesos electorales relativamente aceptables, evidentemente mejorables, pero se presentan distintos retos, ¿no? Tenemos el reto, por ejemplo, de la baja participación en algunos países donde el voto no es obligatorio. Tenemos el caso de Chile y el caso de Colombia, y en ambos países tuvimos protestas muy fuertes el año pasado, en gran parte por una crisis de representatividad que se adolece como síntoma justamente porque la ciudadanía no siente que las autoridades los representan, ¿no? Hay una crisis del sistema de partidos también, y una falta de confianza en el voto como forma de cambio social, y justamente en estos 2 países vimos como hubo revueltas bastante importantes. En Chile, hasta que hubo voto obligatorio, la participación era alrededor de 80%. Cuando quitaron el voto obligatorio, está por debajo del 50%. En Colombia tenemos un caso parecido donde la gente prácticamente no vota. Entonces creo que los principales desafíos de los organismos electorales, además de garantizar la integridad y la transparencia de los procesos electorales, es realmente ser convocantes y de alguna manera convencer a la ciudadanía de que a través del voto se pueden dirimir las diferencias, se pueden resolver los problemas a partir de la participación política. Pero bueno, es una tarea que no solo le corresponde a los organismos electorales, sino también a los actores políticos, a los partidos, a las organizaciones de la sociedad civil,
el volver a llevar el debate político por las instituciones y que sea finalmente el sufragio el legitimador de nuestras autoridades, ¿no? Bien. Oye, me imagino que las autoridades electorales son receptivas de las recomendaciones, pero los actores políticos, ¿qué tanto son receptivas de esas recomendaciones? Allí se entra mucho en el juego de oficialismo-oposición, ¿no? La oposición siempre quiere proponer cambios que le permita ser más competitiva, y el oficialismo, por su parte, bueno, busca mantener las condiciones establecidas para mantenerse como mayoría, ¿no? Entonces, allí normalmente se da una discusión legislativa en la que la oposición quiere impulsar reformas electorales, mientras que el oficialismo está tratando de mantener las reglas que están imperantes en ese momento. Entonces, me parece que la idea es que más allá de una elección, los actores se comprometan a realmente impulsar reformas electorales que brinden mayor integridad a los procesos, que mejoren las formas de representación y que mejoren finalmente la participación. Bien, bueno, pues muy interesante esta charla con Jesús. Ahora vamos a una cápsula y regresamos para el cierre del programa. El libro Aura, del escritor mexicano Carlos Fuentes, relata la experiencia de Felipe Montero, un joven historiador, con la joven Aura y su tía Consuelo. La tía encarga a Montero, en el ocaso de sus días, que ordene y termine de redactar las memorias de su difunto marido. La condición es que deberá vivir en su casa, un lugar misterioso que permanece en las tinieblas para evitar el recuerdo del general Llorente. Felipe conocerá a Aura, sobrina de doña Consuelo, que se encarga de ayudar a la anciana con las labores domésticas y por la cual Felipe sentirá una particular atracción. La extraña relación entre la anciana y la joven lo llevará a pensar que la mujer mantiene como prisionera a la sobrina, por lo que Felipe se sentirá en la obligación de liberarla. Posteriormente, descubrirá que la dependencia de Aura con doña Consuelo va más allá de lo imaginable. Haciendo las veces de historiador y de escritor, Montero se adentrará en una historia que, aunque al principio parece poco atractiva, se vuelve interesante y termina desencadenando misteriosas energías que lo llevarán a cuestionar sus acciones y su salud mental. Aura, de Carlos Fuentes, es la recomendación de esta semana. Bueno, regresamos para el cierre del programa. Estamos platicando con Jesús Delgado. Él es director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral. Y Jesús, ya para cerrar el programa, me imagino que después de esta plática que ha sido muy rica, a mucha gente y sobre todo a jóvenes, se les va a despertar un poco la inquietud de querer participar en estas tareas que, pues la verdad sí son pues interesantes, ¿no? Llaman. ¿Qué tiene que hacer un joven o una ama de casa o cualquier persona común y corriente que quiera participar en la observación electoral? Fíjate, también va a depender mucho de la esfera en la que quiera participar, ¿no? Pero sé que algunos organismos electorales subnacionales en México prevén la participación de observadores electorales en sus procesos locales. Sé que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ahora va a tener un proceso y está convocando observadores. Imagino que el Instituto Electoral del Estado de México también debe tener alguna figura parecida para convocar a los ciudadanos a participar. Y existen distintas formas de observación, ¿no? La observación nacional, que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil de ese país que tiene elecciones, y después tenemos la observación electoral internacional, que tiene otros procedimientos para que los observadores sean acreditados, ¿no? En este caso, normalmente lo que se hace es que previo a la elección, una vez que es convocada, pues los organismos, las organizaciones de la sociedad civil que hacen observación electoral se comunican con los organismos electorales para cumplir los requisitos para ser acreditados. Vale, pues muchas gracias, Jesús. Pues si nos pudieras compartir dónde podemos tener contacto contigo, a la gente que quiera escribirte o que quiera tener interacción contigo, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, mira, a nosotros nos pueden encontrar en transparenciaelectoral.org. Mi correo es jesus.delgado@transparenciaelectoral.org.
y mi Twitter es @JesusDeValerio. Vale, pues muchas gracias. ¿Algún proceso electoral en puerta que vayas a verificar? Muchos. Este año vamos a tener Bolivia, vamos a tener República Dominicana, vamos a tener Paraguay, vamos a tener Uruguay y finalmente el 3 de noviembre las elecciones de Estados Unidos. Bueno, esperemos que más adelante podamos platicar contigo. Pues muchas gracias, Jesús, te agradezco. No, muchas gracias por la invitación, Israel. Bueno, pues esto ha sido todo en Detrás de tu Voto. Lo esperamos la próxima semana. Hasta luego. El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto.